Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a subirle aquí a tope al volumen el día de hoy. Listo, vamos a ponerlo en grande y vamos a arrancar el día de hoy. Buenas noches con todos aquellos que nos están viendo en vivo y en directo. Buenas noches y gracias a la institución por la invitación el día de hoy. Y vamos a tocar un tema muy bonito, un poquito difícil quizás también para los pequeños, ¿no? La primera y la segunda infancia, una etapa de descubrimientos, una etapa de aprendizajes, de muchos procesos y también una etapa en la que entran las dudas, la disyuntiva para los padres de familia en cuanto a este proceso tan bonito y tan complejo, tan único que es el lenguaje, ¿no? Yo les comento a título profesional, he tenido muchas citas con padres de familia que me dicen: Mire, yo veo el niño, el hijo de mi amiga, tiene 2 años y habla como un lorito. Mi niña todavía no habla, ¿qué tiene? ¿Autismo? ¿Qué tiene? ¿Retardo? Entonces, para empezar y para arrancar este tema tan importante, es necesario entender que el lenguaje es uno de los procesos que son muy diferenciados de acuerdo a cada ser humano, a cada individuo. Yo te puedo decir, hablé a los 2 años y te hablaba de corrido. Sin embargo, mi pequeño habló a los 3 años, ¿no? Y lógicamente cada niño o cada niña va a desarrollar esta capacidad de lenguaje de manera diferente. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, valorarlo y respetarlo. No podemos cometer quizás el error de decir: ah, señora, su niño tiene 3 años, no habla, tiene algo, tiene un diagnóstico. ¿Por qué? Porque el desarrollo del lenguaje puede ser por frenillo, puede ser por baja estimulación o poca estimulación o nula estimulación, puede ser un tema incluso, ¿no? De mutismo, mutismo selectivo. Entonces, el lenguaje es un proceso continuo, es un proceso constante, así que justamente por eso les mencionaba que muchas veces el lenguaje va a ser un tema un poquito complicado, digámoslo así, en el desarrollo de la práctica profesional. Así que es un tema importante, la estimulación del lenguaje en la primera y la segunda infancia. Vamos a hablar de algunos ejercicios, no a profundidad, porque sabemos que el tiempo no nos da, no nos alcanza, pero sí para dejarte la espinita, la intriga, para que puedas indagar, puedas capacitarte quizás en terapia de lenguaje, en estimulación netamente del lenguaje, ¿ok? Entonces, bueno, me voy a presentar rapidito para no gastar mucho el tiempo en la presentación. Mi nombre es Nelly Mori, soy licenciada en psicología, experiencia en el área clínica, en el área educativa, en el área organizacional también. Sí, he sido docente de algunas instituciones, actualmente soy ponente, soy capacitadora del Colegio de Psicólogos, entre otras instituciones como la que nos acompaña el día de hoy, para tratar de brindar un poquito de aprendizaje a aquellas personas que desean seguir conociendo. Entonces, vámonos ya al tema. El lenguaje sabemos que es una capacidad que se desarrolla en el ser humano. Hay millones de estímulos, hay muchas formas, muchas herramientas en las cuales nosotros o con las cuales podemos nosotros potencializar esta capacidad del ser humano. Pero es importante conocer desde dónde viene la capacidad de hablar. Por ejemplo, yo no sé si tú has escuchado, en algún momento yo escuchaba frases como estas, ¿no? Tú crees que ves con los ojos, tú no ves con los ojos, tú ves con el cerebro. Tú no hablas con la boca, tú hablas con el cerebro porque el cerebro es el que procesa el funcionamiento de los sentidos. No sé si en algún momento lo has escuchado. Y tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque los órganos son aquellos que nos facilitan el funcionamiento de esta capacidad. Los ojos, la vista. De repente lo que es la boquita, la lengua, lo que es el habla, pero todos son procesos que vienen desde el cerebro. Y para entender el cerebro hay que más o menos conocer cómo se da este crecimiento del cerebro de un bebé desde antes incluso del parto, desde antes del nacimiento.
¿ok? Y mira, interesante, por ejemplo, conocer que el cerebro de un bebé pesa aproximadamente la cuarta parte de lo que llegará a pesar cuando sea adulto. Qué importante, por ejemplo, ir entendiendo que cuando hablamos de niños con hidrocefalia, cuando hablamos de niños con parálisis cerebral, por ejemplo, con cuadraplegia, entre otras situaciones que son neurológicas, el cerebro y su funcionamiento, en la mayoría de ellas tú vas a ver afectada la capacidad del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Un niño con parálisis cerebral, definitivamente capacidad del lenguaje, proceso del lenguaje afectado. Se estimula, sí, definitivo, pero está afectado, se ve afectado. Entonces, el nacimiento en sí es un momento especial, lógicamente, para todo el ser humano, pero más para el cerebro. ¿Por qué? Porque este cerebrito, esta cabecita, ¿no? Hablando orgánicamente, ya está formado y sale a un mundo exterior a poder iniciar ese proceso en el cual empieza a captar. ¿Qué es lo que capta Nelly? Mira, capta sentidos, capta estímulos, perdón, capta experiencias, capta, no sé si lo has visto también, en determinado momento un bebé que recién ha nacido escucha la música que escuchaba dentro del vientre materno y la reconoce, se queda tranquilo o genera algún tipo de sonido. ¿Por qué? Porque está reconociendo algo que ya conocía. Mira lo mágico y lo misterioso del cerebro, porque es el cerebro el que guarda esta información. Con el lenguaje sucede lo mismo. Por eso es que nuestro vocabulario, por ejemplo, sigue teniendo, como, o seguimos teniendo como parte de nuestro vocabulario, las palabras que de repente hemos aprendido en inicial, primaria o secundaria. No es que vayamos cambiando el vocabulario, lo vamos ampliando, ¿cierto? Pero no cambia, digámoslo así. Entonces, el cerebro es importante justamente por esto, es que muchas veces el daño en un bebé recién nacido no viene del vientre, viene del proceso del nacimiento, porque algo sucedió, jalaron al bebé, falta de oxígeno, el cordón umbilical, etcétera. Entonces, todas esas dificultades o esas circunstancias que surgen en el momento del nacimiento, es importante que nosotros la conozcamos cuando evaluamos un proceso de lenguaje, ¿no? De repente, mira, si yo te digo el peso, la talla al nacer, no tendría mucho que ver con el lenguaje, pero si me dicen, bueno, sí, a él lo jalaron, lo tuvieron que jalar porque se estaba enredando en el cordón, y bueno, al jalarlo parece que no llegó la oxigenación al cerebro. Ok, aquí tienes un dato importante, ¿no? Si de repente llega un pequeño a tu consulta y mamá, papá te dicen, ¿no? Que estuvo en la incubadora, por ejemplo, no sé si vieron el caso de esta pequeñita que estuvo en la incubadora de los, si pudieran apagar su micro, por favor, que estuvo en la incubadora del hospital de Coyique y que lastimosamente se cayó. Aparentemente, ahorita dicen, no, no hay daños, la bebé está bien, está reaccionando bien, pero el cerebro es tan misterioso que los daños en él no se muestran en este momento, se muestran más adelante. Te hablo de la capacidad del lenguaje. ¿Esa bebé podría mostrarme ahorita una dificultad en su lenguaje? No, porque es una bebé recién nacida, tenía días de nacida. Eso se ve en un proceso, se ve más adelante. Así que justamente por eso es que esta capacidad de lenguaje merecería mayor atención, merecería más profesionales capacitados, no solamente en la estimulación, sino también en una buena evaluación en cuanto al mismo proceso del lenguaje, de desarrollo del lenguaje. Entonces hablamos del desarrollo cerebral y es importante conocer que la primera y la segunda infancia es la edad crucial. ¿Para qué? Para que el cerebro, que ya viene quizás desarrollado lógicamente desde el vientre materno, pueda captar estímulos. Si ustedes los invito a que conozcan, por ejemplo, un poquito más de la sordera poslocutiva, prelocutiva. En una de ellas vamos a encontrar que la sordera no ha permitido que se desarrolle la capacidad del lenguaje. En la otra, vamos a encontrar que la sordera se desarrolló luego.
de que fue desarrollada la capacidad del lenguaje. Por tanto, la capacidad del lenguaje no está mellada, no está afectada. Entonces, ¿por qué, Nelly? ¿Por qué en un caso de sordera el lenguaje está afectado? Porque recordemos, no escucho, no tengo cómo imitar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los sordomudos, por ejemplo? Entonces, la primera y la segunda infancia son etapas importantísimas para poder conocer un poquito más acerca de cómo se termina de desarrollar el cerebro, cómo terminamos de gestionar en la personita lo que son estímulos, lo que es los sentidos, lo sensorial, lo perceptivo, lo motriz, ¿no? Motora gruesa, motora fina. Entonces, mira que es una edad bastante cargada, ¿no? En cuanto al desarrollo. Bien decimos que la adolescencia es la etapa difícil. Sin embargo, la primera y la segunda infancia están marcadas por cambios, cambios constantes, exploración, experimentación, conocimientos. Y el lenguaje, por ejemplo, es una de las capacidades que le permite al ser humano crecer a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel intelectual. Mira qué importante es esta capacidad de lenguaje y no se le da la importancia que se le debería de dar, ¿no? Mira qué importante sería, por ejemplo, el tener un terapista de lenguaje en una institución educativa. Ya, no me digas inicial, no me digas primaria o secundaria, inicial, donde justamente primera, segunda infancia, nosotros vemos a niños que tienen dificultades en lenguaje, niños que se frustran porque no se les entiende. Hoy, por ejemplo, yo estoy trabajando en un colegio, hoy llegó una mamita con una pequeña. La mamá le entiende, definitivamente. Yo le entendía más o menos. Y la pequeña con su mamá no tenía mayor problema. Pero cuando veía, se daba cuenta, porque es muy hábil, de que yo no le entendía todo, se frustraba. Te estoy hablando de 4 añitos, ya para 5. Entonces, es importante ponernos en el lugar del niño, entender que cuando uno tiene dificultades para poderse expresar de manera verbal, se siente limitado, ¿no? Entonces, hay que comprender, la primera infancia, por ejemplo, como dice aquí, está marcada por un notable crecimiento físico y desarrollo sensorial y perceptivo. Creo yo que es lo que más podemos notar en la primera y segunda infancia, ¿no? Tú ves un bebé chiquitito, de pronto pasan, no sé, 2, 3 años y vuelves a ver a ese pequeño y dices, wow, cuánto ha crecido, mira qué alto está, su carita ya le cambió, porque es parte de la primera y segunda infancia. Sin embargo, el lenguaje también, por más que no sea 100% notorio como un cambio físico, es importante que nosotros, quizás como padres o desde el punto de vista profesional, tenga una evaluación constante, ¿no? Tú te das cuenta cuando evalúas esta capacidad de lenguaje mediante cantos, mediante karaoke, tarareo, baile, expresión corporal, habilidades kinestésicas y demás, tú te das cuenta de que hay dificultades, de repente con la R, de repente con la S, y lo vas evaluando. Esto te permite generar ciertas actividades a corto, mediano o largo plazo que ayuden al pequeño que funcionen como estímulo para él. Si pudieran, por favor, apagar su micro, se los agradecería muchísimo. Muchas gracias. Entonces, estas actividades van a permitir que el niño se sienta más autónomo, se sienta mejor emocionalmente, más seguro de sí mismo. Mira cómo un proceso que parece simple, que es el lenguaje, puede ayudar emocionalmente a un pequeño en estas etapas, primera y segunda infancia. Los primeros 3 años de vida, por ejemplo, el cerebro continúa desarrollándose, continúa no solo creciendo a nivel orgánico o a nivel físico, sino también continuamos explorando qué funciones tiene. Es como que yo te dé una cajita y de repente la abres, pero le vas explorando, ¿no? ¿Para qué funciona? Mira, ¿qué más puedo hacer con este botón? Y si presiono acá, ¿qué puedo hacer?
Por eso es que primera, segunda infancia, tú ves a los pequeños explorando absolutamente todo. Meto los dedos al enchufe, no por malcriado, porque estoy explorando, copio por ahí. Nelly, mira, mi enano, primera semana en el inicial, primera vez que va al colegio, ya me regresó con una lisura. No habla bien, pero ya me copió la grosería, porque están explorando. Quizás el pequeño vio la situación en que el otro compañero dijo la grosería, todos se ríen. Ok, y la palabra está graciosa, hay que repetirla. No le sale bien, no lo termina de decir, pero la intención está, ¿no? Y no es malcriadez. Recordemos que los pequeños en estas edades copian y de esa manera aprenden. Entonces, este aprendizaje se vuelve intensivo porque adquieren habilidades, porque van adquiriendo lo que es el habla, lo que es el lenguaje. Les es mucho más fácil, digámoslo así, el expresarse de manera verbal. Por favor, sus micros, muchas gracias. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que el niño en este cruce, en esta etapa, en este proceso, deja de hacer berrinches, deja de tirarse al suelo. Por favor, si pudiéramos apagar nuestro micro, se los agradecería enormemente. Muchas gracias. A ver, por favor, si pudieran apagar el micro, porque escucho una interferencia tremenda. Entonces, estas habilidades van a ayudar al niño, como les mencionaba, a sentirse más seguro. Ustedes se darán cuenta, un niño que puede expresarse verbalmente tiene mayor facilidad para socializar que aquel niño que no habla, que aquel niño que solamente expresa monosílabos. Entonces, esta capacidad, justamente por esas razones, es que merece un poquito más de atención y, como les mencionaba, merece un poquito más de intervención, creo yo, de los especialistas, ¿no? Ahora, existen periodos del desarrollo del habla y del lenguaje de los bebés y los pequeñitos, y en estos procesos, lógicamente, como todo lo que nosotros aprendemos, depende de los estímulos. Por favor, si pudieran apagar su micro, porque no puedo continuar, tengo una interferencia tremenda aquí. Muchas gracias y disculpen la insistencia. Entonces, en estos procesos, el niño va creciendo físicamente, mentalmente. Sin embargo, el lenguaje o la capacidad del lenguaje, podríamos ver, mira, tiene 5 años, pero todavía no pronuncia bien la R. Mira, va a cumplir ya los 5 o los 6 años y no hila las palabras al hablar. Vamos a encontrar dificultades, y en el lenguaje es importante que nosotros reconozcamos que cada caso es único. Yo puedo de repente, no sé, tener en niños ya más grandes, por ejemplo, la dislalia, la discalculia y otras dificultades de aprendizaje, y vamos a tener puntos en común. Sin embargo, en trastornos, por ejemplo, del lenguaje o en el mero proceso del desarrollo del lenguaje, vamos a darnos cuenta que hay muchas variables por las cuales un niño puede que a cierta edad, determinada edad, no hable o no haya desarrollado bien esta capacidad. Puede ser algún trauma, puede ser de repente estimulación nula, puede ser frenillo, pueden ser muchas razones por las cuales un pequeño no hable. Sin embargo, nosotros lo que tenemos, como les mencionaba, que partir es de una buena evaluación. Por ejemplo, si yo voy en el camino de la vida, a los 6 meses yo te podría decir de que la mayoría de los bebés reconocen ya sonidos básicos en su lengua materna. Mira, 6 meses quiere decir que esta capacidad ya se empezó a desarrollar, porque recordemos que el sentido, por ejemplo, del oído, ¿no? El escuchar, va muy de la mano con lo que es el habla. Entonces, basta que yo reconozca, por eso es que se dice, por ejemplo, que si tú quieres que tu niño aprenda un idioma, ponlo desde chiquitito. Es mucho más fácil desde chiquito, lógico.
porque lo que ellos escuchan es lo que aprenderán a hablar. Entonces, imagínate, a los 6 meses, y te menciono días de nacido, un mes de nacido, escucho la canción que escuchaba en el vientre y voy a presentar una reacción. O voy a sonreír o me quedaré dormidito, pero alguna reacción voy a tener. ¿Por qué? Porque estos dos sentidos van muy de la mano. ¿Ok? Importante, y ya lo habíamos mencionado, el respeto por cada niño, el respeto por cada caso, el no compararlos. No todos los niños desarrollan las habilidades en cuanto al habla y al lenguaje en la misma velocidad, de la misma manera o con las mismas dificultades. Por ejemplo, ¿no? Cada niño tiene una forma diferente de desarrollar su capacidad de lenguaje. Y lógicamente más adelante vamos a ir viendo quizás por edades cómo deben de ir desarrollando el lenguaje para tener más o menos un criterio diagnóstico, ¿no? El desarrollo entonces del lenguaje sabemos un proceso complejo, un proceso que toma tiempo, un proceso, creo yo, diferencial, ¿no? Entre cada niño. Y en cada ámbito de las etapas de desarrollo se va a ver, a visualizar un progreso diferente en esta capacidad, ¿ok? Entonces, el desarrollo neurológico, ya lo habíamos visto, importantísimo saber que el desarrollo biológico, el desarrollo genético, el desarrollo funcional del cerebro, lógicamente en alguno de mis sentidos podría verse afectado. ¿No? ¿Por qué? Porque si de repente cierta parte de mi cerebro se daña por algún golpe o por algún defecto genético o congénito, podría estar afectado el habla, podría estar afectado de repente el sentido de la audición, el sentido de la vista, de repente algún tipo de movimiento, etcétera. Entonces, importante conocer y ser conscientes de que la evaluación del proceso del habla también comprende la evaluación neurológica. No, Nelly, pero mira, yo voy al dentista y el dentista me ha dicho que se puede fijar si es que mi niño tiene o no frenillo. Si no tiene frenillo, ya está, es estimulación. Ok, sigues estimulando a tu niño, no tiene frenillo, te dan los 10 años y lo sigues estimulando. El lenguaje, si bien es cierto, es una capacidad única, dependiendo de cada niño, como les decía, merece mayor atención. Si nosotros vemos que, por ejemplo, hasta los 6 años, el desarrollo del lenguaje es muy limitado, tenemos que solicitar una evaluación más a fondo, quizás una evaluación cognitiva o quizás una evaluación psicológica integral, por ejemplo, en donde se pueda evaluar o reevaluar al pequeño en ciertos aspectos para visualizar si hay daño de repente cerebral o si quizás es algo congénito o algo genético o algo netamente de estimulación, ¿ok? Desde que el bebé nace, desde que nosotros nacemos hasta que nosotros fallecemos, desarrollamos la capacidad del lenguaje en diferente manera, con diferentes experiencias, diferentes formas de poder expresarnos mediante el lenguaje verbal, pero se utiliza. El bebé llora y lógicamente al llorar emite un sonido. Ese sonido ya es parte de su lenguaje, Nelly, pero no está hablando, ¿ok? No está generando un contenido, ¿cierto? Concreto con el sonido que hace, pero es parte del lenguaje. Muchos bebés, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto experimentos o estudios que se ven en internet, y muchos niños, por ejemplo, con el sentido de la vista, que no lograban ver a mamá o a papá desde bebés, les suelen poner lentes, ¿no? Cuando ya están un poquito más grandecitos, y al ver a mamá, la sorpresa es tremenda, porque es la primera vez que la ven. Imagínate si esa facilidad hubiera para sentidos o para capacidades como el lenguaje, que yo no pueda hablar, que yo me sienta limitado en ese aspecto y de pronto algo me ayude a poder expresar. Por eso les mencionaba que muchas veces y en la mayoría de casos en la primera y segunda infancia, el no desarrollar o no estimular el lenguaje como debe ser en el niño le genera frustración. Muchas conductas o muchos problemas de conducta en los más pequeños
son justamente por eso, porque no pueden expresarse, se sienten limitados en su expresión verbal y eso hace que tiren cosas, eso hace que lloren, que hagan berrinche, que peguen, que golpeen, porque se frustran. Y recordemos que a la primera, segunda infancia la frustración se expresa de esa forma. Entonces, ¿qué componentes vamos a encontrar dentro de lo que es la capacidad y la estimulación del lenguaje? La fonética, que se ocupa de la característica física del sonido, los rasgos, por ejemplo, laringeos, el punto y el modo de articulación. La A, ma, pa, pe, y si tú te das cuenta, cuando tú estimulas, y mira, te voy a sugerir, hay unos cuadernos de estimulación del lenguaje hermosos, hazlo. Y guíate, hay modelos miles en internet, pero sí te recomendaría que, por ejemplo, porque en ese cuaderno de estimulación del lenguaje, lo que vas a realizar es ejercicios, actividades. Por ejemplo, vas pasando las hojas, cada hoja debe tener una imagen. Llegas a los sonidos de los animales. No cometamos el error, por ejemplo, de colocar la imagen de un pato caricatura y tú haces la pregunta al pequeño. Lógicamente te estoy hablando de 3 a 6 años más o menos. Hasta 7 podría funcionar. No cometamos el error de ¿y cómo hace el patito? ¿Y cómo hace el perrito? ¿Y cómo hace el gatito? Los diminutivos, por ejemplo, no ayudan en lo que es la formación de la fonética para desarrollar la capacidad de lenguaje. ¿Por qué? Porque los confundimos. Si yo, por ejemplo, le compro un tren a mi pequeño y le digo, mira, papá, te voy a comprar un chuchú. No se llama chuchú, se llama tren. Y esa corrección, digámoslo así, ayuda a que el niño fonéticamente se vaya haciendo la idea de cómo es la palabra. Es decir, la palabra la empalmo con la imagen que significa, ¿cierto? Si yo te digo pato, me imagino, lógicamente, como el número 2, su pico, ok, ¿cierto? Eso es lo que se debe lograr como capacidad final, digámoslo así, en un niño, que el pequeño identifique. Si yo te digo cebolla, que ya tu mente, y pasa, yo te acabo de decir la palabra y en tu mente ya está la imagen de la cebolla. Es lo que se busca dentro de la fonética, que ellos asocien, que los pequeños asocien el sonido de una letra a cómo se ve la letra. Por ponerte un ejemplo, tú le dices a un niño, a ver, la letra A, y él sabe qué dibujarte, ¿cierto? Es lo que nosotros pretendemos. En estos cuadernos de estimulación del lenguaje, que como te digo, son muy buenos, ayudan muchísimo y cada uno los puede elaborar, debemos colocar la imagen del niño, la imagen de cada integrante de la familia, preguntarle quién es, mamá, papá, si te dicen los nombres, el tema de los animales, qué sonido hace cada animal, imágenes reales, imágenes de objetos, por ejemplo, una moto, un carro, un tren, entre otros sonidos, de repente cómo hace un silbato, cómo la idea es que el niño reconozca imagen con sonido y eso va a ayudar a que poco a poco se vaya formando la capacidad del lenguaje. ¿Ok? Seguimos con la fonética y justamente esto es lo que te iba mencionando un poco. El agente, la acción y el objeto. Alguien, agente, hace algo, acción con algo. Mamá limpia, no sé, con la escoba. Nene o el nene come galleta, por ponerte un ejemplo como lo está aquí. Lógicamente, hasta que el proceso de lenguaje se desarrolle al 100%, tú no vas a escuchar el nene come galleta. Tú vas a escuchar nene mome queca. Mamá lo entiende, papá lo entiende, el hermanito lo entiende, pero el resto no. Y eso los frustra. Entonces, cuando tenemos este tipo de lenguaje, por ejemplo, o de verbalizaciones, tenemos que ayudar a los padres de familia a enseñarles a corregir, pero no corregir en estás hablando mal, así no se habla, no, sino en el sentido de, a ver, hablar despacio,
Eso es algo que el adulto tiene en contra. El adulto habla muy rápido. Por eso es que hoy en día se ven más casos, por ejemplo, de tema de lenguaje, no por frenillo, sino por estimulación, porque el niño te habla, no se le entendió nada. Vas a casa, ves el contexto y todo el mundo adulto habla rápido. Siempre hay que indicarle a los padres de familia, hablemos a una velocidad, al menos con los niños que están en proceso de desarrollo del lenguaje, hablemos a una velocidad más pausada. Tampoco es que una palabra por minuto, pero hablemos más pausado. Miren, hay una técnica que me funcionó mucho con mi pequeño. Mi pequeño tenía problemas con la R, le habían dicho que ya no, que no es frenillo, no, aparentemente no era nada funcional. Netamente era corrección y estimulación. Se me ocurrió empezar a hablarle y decirle dos cosas puntuales. Uno, cuando yo te hablo, mírame. Entonces, ya él tenía el contacto fijo, veía la expresión facial, que es importantísimo en el tema del lenguaje. Y dos, le decía, aquí, mírame aquí. Y hablaba más despacio y con la boca un poquito más abierta para ser un poquito más exagerado, por así decirlo, el movimiento de los labios con el sonido de la palabra. Yo eso lo vine trabajando desde los 3 años. Hoy por hoy mi pequeño tiene 11 años y no tiene ninguna dificultad en cuanto a su lenguaje. Entonces, es importante concientizar también en que cuando hablamos de estimulación, de desarrollo del lenguaje, el adulto tiene un papel fundamental. El niño solo no se va a corregir, el niño solo no se va a estimular, el niño solo no va a aprender un nuevo vocabulario. Eso parte del adulto. Entonces es importante concientizar al adulto, brindarle herramientas también para que pueda manejar toda esta situación de una estimulación del lenguaje, que es un proceso largo, con mayor paciencia, con mayor tolerancia, ¿no? Otro punto, por ejemplo, que ayuda mucho en la estimulación del lenguaje es la generación de autonomía personal. Tengo pequeños que han podido mejorar en su expresión del lenguaje, en su expresión verbal, porque en casa les han dado más funciones, porque por ejemplo, mamá va al mercado con él y ya, ayúdame, compre el limón, pídele a la casera el limón. Entonces van soltándose un poquito más en esta capacidad gracias a que les damos un poquito más de funciones. Así que es importante, aunque de repente algunos no, no lo tomen con tal importancia, sin embargo, es clave, creo yo, el brindarle más autonomía, más seguridad a los pequeños. Créanme que eso ayuda muchísimo. Desde el solo hecho de que el pequeño ayude a llevar individuales, que el pequeño lleve su ropita al baño para bañarse, que se ponga una media, que se ponga el pantalón, entre otras actividades de autonomía personal, funcionan excelente. ¿Cómo se da este proceso? Como lo mencionábamos, desde que el bebé nace, desde que el bebé viene a este mundo, ya empieza a desarrollar esta capacidad de lenguaje. Si de repente se siente mal, le duele algo, tiene hambre, lo expresa mediante esta capacidad. Lógicamente no te dice hambre, no te dice sueño los primeros días o los primeros meses. Sin embargo, tú te das cuenta, te vas dando cuenta que va pasando el tiempo y según la estimulación, según el lenguaje que ellos escuchen también, empezarán a decir mamá, papá, agua, teta, leche, o le colocan otros, no sobrenombres, pero de acuerdo a cómo ellos lo puedan ir pronunciando, le pondrán un significado a cada cosa que ellos necesiten. Es importante que nosotros sepamos, por ejemplo, para esto, las necesidades que tiene cada pequeño según sus edades. Si yo te hablo de un pequeño de meses, te hablo de una necesidad afectiva, te hablo de una necesidad, lógicamente, de alimentación, cuidado, etcétera. Pero si yo te hablo, por ejemplo, de un niño de 5 años, te hablo de que el pequeño tiene la necesidad que tú te sientes con él a hacer tareas, que tú le converses, que le cuentes un cuento, que le preguntes cómo le fue en el colegio, que vean una película juntos.
entre otras actividades que van a reforzarlo a nivel de seguridad, autonomía. Y eso, al darle más seguridad, se sentirá más suelto, más expresivo y ayudará en su lenguaje. Van apareciendo vocalizaciones con una intencionalidad lúdica, que es el aleo. Vamos creciendo y vamos dándonos cuenta de que el bebé quiere jugar, de que el bebé quiere compartir, quiere experimentar y ya lo empieza a expresar con monosílabos, lo empieza a expresar con sonidos onomatopéyicos, por ejemplo, o con algunas palabras en específico que la familia reconoce, ¿cierto? De acuerdo a ciertos objetos. Hacia los 6 meses comienza a producirse ya un diálogo con el adulto. Ojo, es ese diálogo que el adulto entiende, que al adulto lo emociona porque empieza a escuchar ya, ¿no? Palabras, digámoslo así, de su bebé o de su pequeño o pequeña. Pero no hablamos de un diálogo en sí, no hablamos de ese intercambio de palabras, no hablamos de esa expresión verbal literal. Hablamos de un diálogo entre padres y sus hijos pequeñitos que son algo significativo y algo único para ellos, ¿ok? Pero ya desde ahí se va produciendo porque tú ves la reacción de bebé y normalmente los bebés te ven los labios o te ven el rostro cuando tú les hablas. ¿Es por qué? Porque ya desde ese momento empiezan a captar la información para luego desarrollar el lenguaje. Hacia el 10.º mes, la diferencia en cuanto a expresiones gestuales. Yo te invito a que tú te veas al espejo cuando de repente hablas y que veas los movimientos no solo de las manos, del cuerpo, sino netamente gestos. Te vas a dar cuenta que si cuentas de repente un chiste, la sonrisa explota. Que si de repente estás contando algo triste, bueno, la cabecita baja, el ceño se frunce, si estás molesto, sorprendido, las emociones. En este proceso, 10.º mes, ya los pequeños, los bebés, empiezan a acompañar, digámoslo así, lo verbal de lo no verbal. Nelly, pero estamos hablando solo del lenguaje verbal, porque el desarrollo del lenguaje es importante, pero solo en lo hablado, en lo gestual no. Y eso es falso. No hay, creo yo, una persona, inténtalo viéndote al espejo, de hablar sin generar ningún gesto. Es casi imposible. Si lo haces, te doy un premio. Es imposible. El ser humano es gestual por naturaleza. Todo aquello que nosotros expresemos de manera verbal lo vamos a acompañar siempre por algo gestual, una expresión. Entonces, en camino a estos 10 meses, ya los pequeños empiezan a denotar, por ejemplo, tú te habrás dado cuenta, cuando mamá está molesta con un bebé que tiró algo, que rompió algo, y de repente mamá no se va y lo zamaquea al bebé, simplemente como que su tono de voz ya cambió. Los bebés de 10 meses, los pequeños de 10 meses en adelante, empiezan a identificar, ¿ok? No solo el timbre de voz, no solo el volumen de la voz, sino los gestos, aquello que va acompañado de la expresión verbal, ¿ok? Ahora, el aleo, por ejemplo, se va abandonando, se va desechando, digámoslo así, y se va iniciando la construcción ya de un lenguaje que es comprensivo, lo que netamente identificamos como lenguaje. De repente, ya no digo lele por leche, sino ya digo tete o ya digo lese, o ya voy cambiando, voy dejando quizás ese laleo de antes, lo voy cambiando por ir acomodando, ir amoldando ya lo que significa realmente la palabra, la conceptualización que tiene en sí la palabra. Esto, como les mencionaba, si nosotros queremos estimularlo, no es solamente corrección, es también un poco entrar en el mundo de los pequeños y jugar, netamente dinamismo, actividades lúdicas. Por ejemplo, ustedes deben haber visto quizás en terapias de lenguaje, en estimulación del lenguaje, lo que se hace es jugar con qué, un espejo, quizás un espejo grande, se coloca mamá, papá y el pequeño. Se les coloca choco punch, gelatina, mermelada, algo dulce en la parte de acá y vamos a jugar.
jugar, vamos a hacer el concurso. Quien más rápido se coma lo que está al borde de la boca jugando con la lengua, gana un premio. Tú miras, Nelly, ¿eso qué tiene que ver? Yo te invito a que trates de hacerlo ahorita, aquí, ahorita. Intenta jugar con tu lengua. A ver, inténtalo. Ay, Nelly, pero qué, no puedo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros hablamos y el músculo de la lengua está en constante ejercicio, cuando somos pequeños estamos dejando el aleo, estamos aprendiendo a hablar. El desarrollo de la lengua es como si has escuchado en algún momento el ojito perezoso. Nuestra lengüita es muchas veces así, un poquito perezosa. Lo que necesitamos es ejercitarla. Con este tipo de juegos, lo que hacemos es que la lengua empiece a ejercitarse un poco más, se le estimula y de esa forma el pequeño podrá ir corrigiendo su lenguaje. Ojo, si es que no hablamos de frenillos, si hablamos de frenillos es otra situación, ya estos ejercicios vendrían como parte de la terapia, luego de la operación del frenillo. Otro ejercicio que yo te invito a que hagas para que identifiquemos un poquito la dificultad es que trates de sacar tu lengua y que trates de ponerla en la punta de tu nariz. Ya es imposible. Y mira, ahí yo veo aquí que están conectados y me gustaría de repente que alguien encienda su cámara y haga el ejercicio. A ver, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? A ver, y quien lo logre tiene un premio. A ver, difícil, ¿sí o no? Muchos miran, Nelly, a ver tú, yo te soy sincera, no puedo. Intento, en esas estoy, pero es complicado. ¿Por qué? Elizabeth nos dice, no se puede, se dan cuenta. Imagínate uno a la edad que tiene, yo podría decir, tienes dificultades de lenguaje. No, es simplemente que la lengua es un músculo que no se estimula de la forma correcta. Por eso es que este tipo de ejercicio se debe hacer lo más temprano, es decir, a más temprana edad. Si yo te hablo desde los 2 o 3 años o antes, empieza a jugar con los pequeños este tipo de cosas. Por ejemplo, inflar globos, algo despacio, algo suave también, porque son pequeños. De repente, tararear canciones. Eso ayuda muchísimo, ayuda enormemente el tarareo de canciones, jugar al karaoke. Sí, los ejercicios. Número uno, el tema del cuaderno de estimulación del lenguaje. No, Por ahí está el cerrada. audio, La ventanita chiquita. ¿Va a servir? el audio, ¿Qué por te favor. llamaste? Entonces, número uno, el cuaderno, que es una estimulación del lenguaje genial. Número dos, el colocar al borde de aquí de la boquita lo que es chocopunch, lo que es mermelada, la gelatina, ¿no? Los cubitos de gelatina por aquí, de repente un chupetín y paso lo que es lo dulce por el borde de la boca y jugamos con la lengua, ajá, me como todo lo que hay aquí alrededor. No hay niño al que no le guste lo dulce. Nelly, a mi hijo no le gusta, ya, pero le gusta lo salado. Hagámoslo con de repente un chisito, con algo salado, rico, que le guste para poder ejercitar. Otro ejercicio, karaoke. Otro ejercicio, el canto. Otro ejercicio, el tarareo. Vamos a jugar a los sonidos, por ejemplo, cómo hace el tren, cómo hace el pato, cómo hace el chancho, cómo hace... Otro ejercicio, el sacar la lengua, por ejemplo, y tratar de llegarla hasta aquí, a la punta de mi nariz. Quien llega tiene un premio. Créanme que cuando hablamos de primera y segunda infancia, yo la verdad no lo veo tan difícil porque se estimula más mediante el juego, porque el niño aprende mediante el juego. Tú como adulto también hasta te diviertes haciendo este tipo de sesiones. Si podemos apagar el audio, por favor. Entonces te diviertes haciendo este tipo de sesiones porque no es algo rutinario y ayudas, estimulas y lo importante es también enseñarle a los padres de familia cómo hacer este tipo de estimulación. Yo al finalizar te voy a dejar junto con las PPTs un enlace de un video muy, muy dinámico con el que puedes guiarte para hacer los cuadernos de estimulación del lenguaje, que créeme, y es más.
es también hasta estimulación sensorial. Son geniales los cuadernos, así que te va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Entre los 9 y los 13 meses, mira, ya pasamos el año, emite reduplicaciones de sílabas. Hemos escuchado y los papás se emocionan, ¿no? Mamá, 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 dijo mamá, qué lindo. Le atribuyó un significado. El pequeño está escuchando, está imitando, pero no te ha dicho mamá, está simplemente reduplicando la sílaba. Mamá, mamá. Por eso es que lo primero que decimos, ¿cuáles son sus primeras palabras? Mamá o papá. No te está diciendo mamá, está mamá, 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 papá, papá, papá. A ver, ¿por qué su primera palabra no es tío? Porque no tiene sílabas Lloviendo igual. Por favor, también. Sumit. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos, de los 9 a los 13 meses hay una reduplicación que normalmente el adulto confunde con el inicio del lenguaje. Es cierto que es parte del proceso, está muy bien que reduplique las sílabas, pero no podemos hablar de un desarrollo ya del lenguaje como para decir empezó a hablar. ¿Por qué? Porque está en esas fases todavía de conocimiento, ¿ok? Está iniciando su proceso de comunicación. Vamos de 12 a 24 meses y aparecen ya, ahora sí, ya nos vamos, pues hemos pasado el año, nos vamos a los 2 añitos, aparecen palabras. Estas palabras básicamente van a expresar necesidades. Estas palabras básicamente van a expresar lo que el niño va explorando, va conociendo. Vio un perro por la calle, lo escuchó guau, guau. De ahí en adelante, cada que ve un perro, asocia el perro guau, guau. De ahí en adelante, pasa por la calle, ve el perro guau, guau, se llama guau, guau. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va asociando. Esto es la sobreextensión semántica. Las palabras van a ir acompañadas, como te mencionaba, de gestos. Y eso es algo que nosotros también debemos observar mucho, porque nosotros de por sí somos gestuales, entonces la mayoría de palabras deberían de ir acompañadas por un gesto. Los rechazos y los deseos ya se manifiestan con gritos, exclamaciones, gruñidos, tema facial también, y a eso hay que prestarle atención. Si bien es cierto, los berrinches y demás No te la son vistos ¿cierto? como conductas Lo que han hecho inadecuadas, los 2 meses. tenemos que Dos tratar meses sí, pero lo han hecho. Ujú. tenemos que tratar de reforzar la capacidad que se está dando o que se está viendo en el pequeño. Castigas o sancionas, digámoslo así, la conducta de berrinche, la No sé si conducta tú de tenías tirarse al algún piso y demás, pero lo que tenemos que reforzar es el lenguaje. Es decir, no hacemos caso al berrinche, luego lo trabajamos. Si tienes algo que decirme, dime, yo te escucho. ¿Qué necesitas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué tienes? Y el niño sentirá la necesidad de expresártelo mediante el lenguaje. Por eso es que poco a poco van creciendo y las conductas de berrinches van desapareciendo. ¿Por qué? Porque ella identifica, ok, yo te lo puedo decir hablando, no necesito tirarme al suelo. Entonces, eso se ve en una maduración, ¿cierto? En la madurez que va alcanzando todo ser humano. En torno a los 18 meses, ya las holofrases o palabras frases, una palabra acompañada de gesto es un mensaje, ¿no? Por ejemplo, quiero pan o pan, agua. El niño está molesto, de verdad quiere agua, de verdad quiere pan. Es una sola palabra o frase pequeña, pero que va acompañada de una connotación emocional. Eso le brinda peso al mensaje y le brinda la connotación real. Porque si yo digo, quiero pan, de repente mi mamá no me hace caso. Pero si yo digo, quiero pan, ok, mi mamá va a decir, de verdad quiere pan, me lo va a dar. Entonces, tiene una connotación, desde los 18 meses ya tiene una connotación, ya el pequeño o la pequeña va dándole mucho más Ujú. fuerza a Entonces lo va a que estar está. por el centro, ¿no es cierto? Ok, las Ya. palabras las va a ir empleando para brindar información y para poder Dos, ¿no? verificar Es que no le han hecho al mes. la Yo le he información que le citado, dan. le he Por dicho que favor, su micro, por favor, la estoy escuchando. Muchas gracias. el que detalle es.
Se le pasó con la compañera de Carlos. La sigo escuchando. Ya está bien. Las palabras, por ejemplo, como les mencionaba, las utiliza para brindar información como por ejemplo, me duele barriga, me duele pierna, me duele el brazo, o también para constatar, es decir, para verificar algo que se le dice o para contestar. En este momento ya no necesita, por ejemplo, el aferrarse a objetos para de repente identificar por qué, porque ya va armando, como les mencionaba hace un momento, va armando ya los conceptos, ya sabe cómo es un pan, ya sabe cómo es una cebolla, ya sabe cómo es un carro. ¿Por qué? Porque ya fue, acuérdate, la semántica, la fonética, ya fue o ya identifica mentalmente la palabra con respecto a lo que significa o lo que es a nivel físico. Ahora, 24 y 36 meses. Un niño o el niño que presenta un gran interés por lo que sucede en su entorno inmediato. El niño explora, hace preguntas, en la famosísima edad de los porqués, ¿no? Mamá, ¿y por qué el chanchito camina? ¿Por qué ladra? ¿Por qué muerde? ¿Por qué come? ¿Por qué camina? ¿Por qué? Todo quieren saber. Es justamente porque esa capacidad les hará ampliar su vocabulario, les hará conocer más palabras, les hará aplicar más de lo que están aprendiendo en su propio vocabulario. ¿Ok? Oraciones, aparecen oraciones con tres elementos. Ya no es solamente mamá, ya no es solamente teta, ya no es solamente leche, no, es nene o melate. ¿Ok? Nene come chocolate. Si te das cuenta, vamos avanzando de manera progresiva. Ahora, aquí yo estoy colocando un intervalo de edades, pero no quiere decir que tú le vas a tomar captura y que a partir de ahora vas a evaluar, ay, a 24 o 36 meses, nene o melate, así tiene que hablar. No necesariamente. Hay niños, por ejemplo, que a los 3 años ya leen y al leer te leen trabadas, te leen licuantes, te expresan muy bien. Yo evalué a un pequeño el año pasado, 3 años, y leía, yo no lo creía, pero leía y palabras complicadas. Entonces, el lenguaje no es un proceso, como te decía, igual para todos, es un proceso único. Por ello es que estos intervalos son más o menos para que tú te vayas percatando de lo que debe ir desarrollando un pequeño y cómo puedes irlo estimulando. ¿Ok? Entonces ya se empiezan a utilizar, por ejemplo, artículos para el género y para el número. Un, de repente, una taza, un vaso, una pelota, una chompa, un polo, etcétera. ¿Ok? Cuenta la forma sencilla o cuenta con una forma sencilla los acontecimientos. De repente, si le pasó algo en el colegio, tú vas a ir viendo, y justamente en ese proceso de iniciar, por ejemplo, 3, 4 añitos, nosotros nos vamos dando cuenta que se va soltando más, ¿no? Que llega a casa y te cuenta, amiga, ¡pum! Cayó, o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque el ver experiencias de manera directa lo ayudan a poder fortalecer el lenguaje, identificar lo que pasa a su alrededor y sobre todo expresarlo. ¿Ok? Ahora, de los 36 a los 72 meses, ya se va haciendo la situación o la capacidad del lenguaje un poquito más compleja. Entendemos por compleja quiere decir más armado, ¿ok? Con, por ejemplo, utilizando palabras como el pero, el por qué, más qué, con qué, por qué. Por ejemplo, de 36 a 72 meses, ya los pequeños empiezan con este tipo de palabras. Pero tengo hambre, quiero comer, me diste más que o le diste más que a mí. Empiezan esos comparativos, empiezan este tipo de palabras. ¿Por qué? Porque ya tienen la capacidad de asociar la acción con el lenguaje. ¿Ok? Crece la complejidad de las oraciones interrogativas también, y sigue asociado al tema de los porqués definitivo. Usar correctamente, por ejemplo, el pasado compuesto, haber, ser. Un ejemplo, ha comido. Aparecen perifrasis, perifrases de futuro.
voy a dormir, voy a lavarme, voy a bañarme, voy a comer. O sea, ya si te das cuenta, le va dando sentido no solamente a lo que piensa, sino también a lo que expresa. Ahora, vamos a diferenciar un poquito porque muchas veces viene esta confusión. La voz, el habla y el lenguaje son aspectos diferentes, ¿ok? La voz es el sonido. Lo que cierra tus ojos, lo que tú estás escuchando que sale de mis labios es la voz. Así de simple. El habla es la acción en sí, el verbo. Yo hablo, tú No, hablas, pero tú lo ellos puedes hablan. poner ahí con tu propia letra. Por favor, el micro. Una de las formas en las que expresamos lo que queremos decir, en las que expresamos el idioma que utilizamos, la lengua que utilizamos, ¿ok? Entonces, es toda una acción muscular, es una acción, es una función de nuestro organismo, el tema del habla, es la acción. Y el lenguaje Esto te iba a son decir, como, por esta ejemplo, ya parte, lo hemos esta parte tiene visto, como la terminación. fonética, la No hay que ponerle semántica, como, la sí, pues, estimulación en sí acá son que grupos. nosotros Yo pongo vamos mi a iPad, pero hacer, yo voy a poner acá abajo que estimulación, son por las eso 6. la Por lo estimulación menos se hasta llama 6 me estimulación parece. del No, lenguaje. no, no. ¿Por qué? Porque lo que Sí, nosotros mira, vamos a acá no le estimular, pusieron. Ah, eso. Es que mira, sean para por no que ellos favor, quieren. lo que Ya, nosotros pues, no. queremos estimular es justamente el lenguaje Sí, como después tú tal. me dices y después Queremos preguntarle otra vez de mí. estimular que la personita con la que estamos trabajando utilice bien la fonética, la semántica. Luego, con el avanzar del tiempo, esa estimulación del lenguaje también vendrá con un refuerzo a nivel escrito. No sé si de repente ustedes han podido ver aquellos pequeños que, por ejemplo, pronuncian mal la R. En lugar de decirte perro, te dicen pedo. Cuando pasen, si esto no se estimula bien, no se corrige, no se trabaja, cuando ellos escriban, no van a escribir perro, van a escribir pedo. ¿Por qué? Porque según ellos lo pronuncian, asumen que se escribe y lo hacen de esa forma. Entonces, por eso la estimulación no es del habla, no es de la voz, es del lenguaje, para que más adelante estos pequeños no tengan ninguna dificultades en cuanto a lo que es lectura o escritura. ¿Ok? Ahora, ya para terminar, por ahí de repente también has visto, y también puede ser un ejercicio lógico que hay que tener cuidado, ponerse un lápiz en la boca y de repente usar los flashcards. Se me ocurre, los flashcards de las frutas. Tengo el lápiz en la boca, no tengo ninguno por aquí. Tengo un lápiz en la boca, me muestran el flashcard de la piña. Yo tengo que decir con el lápiz en la boca lo que veo en el flashcard. Piña. Lógico, tenemos que tratar, son pequeños, que este lápiz no sea pequeño, que no sea tóxico, tratar de que sea un lápiz grande que ocupe toda su boquita, que sobresalga de la boquita. Podríamos incluso hacer ejercicios también inflando bolsas de plástico, estas bolsas transparentes. Hay infinidad de ejercicios. El karaoke también lo podríamos intentar con este lápiz aquí. ¿Para qué? Para que el músculo de la lengua se vaya soltando, se vaya ejercitando. ¿Ok? Aquí hay algunas recomendaciones que lógicamente nosotros podemos hacer si queremos estimular el lenguaje, dependiendo de la edad. Por ejemplo, si hablamos de 2 o 3 años, irle diciendo adiós al pañal, irle diciendo adiós al biberón, a la lactancia. ¿Por qué? Porque eso definitivamente no contribuye a un desarrollo del lenguaje. Tenemos 1 añito, si se puede, en lo posible, chau chupón, es perjudicial, no ayuda mucho, no ayuda y no contribuye al desarrollo de las encías, por ejemplo. El irle brindando algunos alimentos sólidos para que los vaya, por eso es que si tú has podido ver a los pequeños se les da estos juguetitos de jeve, como para que vayan dándole fuerza a la encía y a los dientecitos que están por salir. Eso va a contribuir con el desarrollo de su lenguaje. Si de repente tenemos un pequeñito, Nelly, mira, mi hijo tiene 5 años y me pregunta todo, ya me aburre, ya no le respondo. Mal, responde. De repente algo corto, algo conciso, algo no tan extenso, pero responde, que sus preguntas siempre tengan una respuesta.
Ok, juguemos al trabalenguas, juguemos a las adivinanzas, juguemos de repente, como te decía, karaoke. Si vamos a de repente ver una película, permitan que los niños se rían, que los niños se expresen, porque eso también contribuye a la expresión verbal, ¿sí? Entonces, por mi parte, eso sería todo por el día de hoy. Como te digo, voy a enviar el enlace de un video en YouTube para que puedan ver la elaboración de un cuaderno de estimulación del lenguaje y estimulación sensorial en general. Y espero que lo realicen, porque les va a ayudar mucho si tu objetivo o tu propósito es estimular el lenguaje. Definitivamente lo vas a lograr con este cuaderno, pero tomando en cuenta, eso sí, que cada pequeño es diferente, ¿ok? Y eso sí es importantísimo. Entonces, por mi parte, eso sería todo, pedirles las disculpas del caso porque yo sé, a veces no nos percatamos de que el micro está encendido y por ahí han habido algunas interferencias, pero bueno, el material va a estar a disposición de ustedes. Espero haberles dejado al menos la curiosidad de investigar un poquito más acerca de lo que son estos ejercicios. Si vamos a trabajar lenguaje, ojo, tratemos siempre de trabajarlo frente a un espejo para que el niño también aprenda a reconocer lo que ve en el reflejo del espejito. Sí, así que esa es una buena táctica. Por ahí un consejo hasta de un conejo. Traten de todo lo que es con lenguaje, trabájenlo con espejos. Si se puede, un espejo grande en donde el niño se vea de manera completa, sería genial. ¿Sí? Listo. Entonces, ojo, y también, si vamos a trabajar con choco punch, gelatina, mermelada, siempre antes de llevar a lo práctico, consulten, porque ya he tenido casos de compañeras, colegas que han desarrollado la estimulación del lenguaje, pero resulta que el pequeño era alérgico al dulce o era alérgico y se enronchaba. Entonces siempre es bueno tener cuidado, tener la precaución, ¿no? La intención está muy bien y el ejercicio también, pero si vemos que el pequeño genera cierta alergia, probamos con otra forma, otros ejercicios u otro material que sí sea beneficioso para él, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Me da gusto que hayamos sido un poquito más de 21 personas. Y bueno, cualquier duda o cualquier consulta, las PPTs y el videíto lo van a tener siempre a la mano para poderlos ayudar y orientar. Muchísimas gracias. Que tengan una bonita noche. Ujú. Ya te mandé el cuadrito, Flaps. Está bien interesante, ¿ves? No sé. Ay, y por ejemplo, ves las visitas que haces, o sea, por algo no lo traigas, ¿no? Tienes que quedarte para convencerlo. ¿No? Sí, puedo. Sí, está en terapia. Tal vez es un esquizofrénico cuando ya son así, lo abandonan la familia, ¿no? A ver, creo que ahí no dice nada del hospital del policía, ¿no?
Hola, buenas noches. Creo que ya culminó.